Ejemplo 3, tabla calendario. El objetivo es explicar el procedimiento para precisamente crear una tabla calendario. Y para esto, la tabla se creará a partir de las fechas en las cuales se realizaron ventas. Esto se va a conseguir empleando las funciones calendar y calendar auto. Además, se añadirán columnas que permitan la visualización jerarquizada de las fechas. Entre las columnas vamos a tener los años, semestres, trimestres, bimestres, meses y días. Bien, en la siguiente imagen observamos el resultado correspondiente a la tabla calendario del modelo de datos. Nos encontramos ya en Power BI con la consulta importada en el modelo de datos como tal y nos vamos a dirigir a la vista de datos. Bien, en herramientas de tablas seleccionamos la herramienta nueva tabla. Esta tabla se llamará calendario y emplearemos a primera instancia la función calendar auto. Observamos que las fechas se generan desde el 1 de enero del año 1996. Sin embargo, esto no debería ejecutarse de esta manera, ya que requerimos una tabla calendario que incluya las fechas correspondientes a las ventas que se hayan realizado. ¿Por qué entonces la función me devuelve esta columna teniendo en cuenta que las fechas inician en 1996? Si observamos la consulta de cliente, observaremos que hay una columna de fecha también y aquí figura la fecha de nacimiento de los clientes. Entonces Power BI, al utilizar la función calendar auto, detecta que la fecha más antigua del modelo de datos figura precisamente en esta columna, fecha de nacimiento. Entonces, para poder corregir esto, vamos a retornar a la consulta calendario. Utilizaremos otra función que es calendar. Calendar me exige una fecha de inicio y una fecha de fin para poder generar los valores de la tabla calendario. Entonces, como fecha de inicio necesitamos la fecha más antigua que corresponde al campo fechas de la tabla de ventas. Entonces vamos a utilizar aquí la función min y la columna que vamos a utilizar corresponde a la fecha de la tabla ventas. Cerramos el paréntesis y el segundo argumento de calendar es la fecha de fin. Para esto utilizaremos la función max y la columna con la que vamos a trabajar sigue siendo la columna fecha de la tabla ventas. Muy bien, enter y vemos que de manera adecuada se va a realizar el cálculo en esta oportunidad. Lo que haremos a continuación es continuar con la jerarquización de las fechas insertando columnas calculadas. Insertamos una nueva columna que se llamará año. Vamos a utilizar aquí la función year con respecto a la columna date de calendario. Enter. Generamos otra columna calculada para los trimestres. Trimestre va a ser el nombre entonces y en este caso vamos a hacer referencia a la propia columna date de calendario y las opciones disponibles vamos a seleccionar trimestre y enter. Otra columna calculada de nombre mes. En este caso, en el argumento de format vamos a hacer referencia a la columna date y el formato será 3 letras M para obtener el nombre del mes de forma abreviada. Enter. Una nueva columna para poder representar el día como un número entero, función day, y hacemos referencia a la columna day de calendario. Enter. Nueva columna. Trabajamos en este caso con día texto. Vamos a representar el día con su correspondiente nombre y para esto utilizamos format. El valor date, el formato
4 letras D y Enter. Insertamos una nueva columna cuyo nombre será semestre. En este caso lo que vamos a hacer es efectuar una división y un redondeo para poder obtener el número del semestre que corresponde a cada uno de los meses. Utilizamos la función roundup, que es redondear hacia arriba o hacia adelante, hacia el número posterior. El número va a hacer referencia a la división entre el número que representa el mes y ese valor lo vamos a obtener con la función month. La fecha corresponde a date. Perfecto. Hasta aquí la función me va a devolver el número que representa al mes. Por ejemplo, si fuese marzo, me devolverá el número 3. Vamos a dividir ese valor entre la equivalencia del periodo que estamos buscando. Estamos buscando calcular semestres y el semestre consta de 6 meses, así que dividimos entre 6. En el segundo parámetro de la función roundup nos exige el número de dígitos que debe considerar, los decimales. Son 0 decimales. Cerramos el paréntesis y Enter. Y tenemos el cálculo adecuado. Enero y febrero pertenecen al primer semestre. Si visualizamos, por ejemplo, mayo, tenemos que también pertenecen al primer trimestre, así que la función trabaja de manera adecuada. En este caso solamente se contiene información correspondiente a ventas del primer semestre. Bien, nueva columna, bimestre. En este caso utilizamos nuevamente roundup para redondear hacia el entero posterior. Y el número será el cociente entre el número que representa al mes entre la equivalencia del periodo que buscamos, 2, ya que un bimestre contiene 2 meses. Para obtener el número que representa al mes, función month. Y dentro de su sintaxis referenciamos a la columna day. Dividimos entre la equivalencia en meses del bimestre, que es 2, y el número de dígitos que buscamos, 0. Veamos si trabaja correctamente la lógica de esta columna calculada. En el mes de febrero nos encontramos aún en el primer trimestre, en marzo y en abril ya entramos al segundo bimestre, en mayo y junio al tercer bimestre. Correcto. Muy bien, si se deseara que el bimestre se visualice con un formato similar al del trimestre, tendríamos que utilizar una función lógica que podría ser o bien if o bien switch. En este caso, por la simplicidad en la lógica de la función, utilizaremos switch, ya que resultará más eficiente. Nueva columna. Esta se llamará bimestre texto y la lógica será precisamente con la función switch. La expresión, el campo bimestre de la tabla calendario, coma, presionamos la combinación de teclas Alt-Enter para trasladarnos a la siguiente línea, de manera que la estructura de la función se vea mucho más organizada. Y decimos lo siguiente, el valor 1 corresponderá al bimestre 1, número 1, bimestre 1. Y en ese caso el resultado será bim.1. Cerramos comillas ahí, coma, Alt-Enter. Si fuese el valor 2, será el bimestre 2. Y de la misma manera iremos trabajando para el resto de los valores. Si fuese el valor 3, será el bimestre 3. Siguiente línea, en el caso que fuera el cuarto mes, será el bimestre 4. Vamos a copiar esta lógica de aquí y pegarla por aquí para poder agilizar la estructura, ya que trabajamos con 12 meses. Bimestre 5, si fuese 6, 7, 8, perfecto. Y necesitamos 3 valores más por aquí.
Si fuese el valor 9, bimestre 9. En el caso del décimo bimestre, precisamente sería el bimestre 10. Para el onceavo bimestre, bimestre 11. Y en cualquier otro caso, es decir, en el caso que fuese el número 12, sería el bimestre 12. Cerramos el paréntesis ahí y presionamos Enter. Muy bien, tenemos aquí bimestre texto que expresa un formato idéntico al del trimestre. De la misma manera trabajaríamos con semestre de ser el caso. De esta manera culminamos con el desarrollo del ejemplo.